acá es donde ustedes hablan, y yo los escucho, o escriben también. Bueno, tímidos, les muchaches. Bueno, calculo que si están acá, están para prepararse a la mesa de examen final, ya sea en la de octubre, ya sea en la de noviembre, pero bueno, el final de genética está pendiente, a menos que sean amantes de Piaget y quieran escuchar su teoría, que dudo que haya alguno acá, pero más allá de eso, bueno, vamos a prepararnos un poquito para el final. Es la primera vez que se van a presentar a la mesa, ya se han presentado antes, no sé si quieren contar alguna experiencia o quieren contarme si es su primera, tercera vez, cuarta, quinta, segunda, cualquiera es válida. Así un poco también ir orientando yo un poquito más el repaso o también las dudas que puedan tener sobre cómo es el examen. Primera vez. El resto, cualquiera. Perfecto. Bueno, un poco el examen final es un examen oral. Eh, a veces en determinadas mesas y en determinadas situaciones se da la posibilidad de que a quienes decidan a poder hacerlo escrito, y eso se da solamente cuando la cantidad de estudiantes supera la cantidad de docentes, y a veces también si no hay otra cosa de por medio. Por ahí si estamos en fechas de corrección de parciales y por ahí no te quieran hacer un examen presencial porque son más cosas para corregir sobre las cosas que ya tienen para corregir, y entonces por ahí ya directamente arrancan, arrancan ahora a hacer todo oral. Eso lo van a encontrar un poquito en la mesa. Los seguros, si ustedes quieren por lo seguro y ya irse preparados y mentalizados para el oral, eso seguro. En cualquiera de las dos situaciones o que den la posibilidad, siempre la posibilidad del oral siempre va a estar. Así que sin ir por lo seguro, les diría, prepárense para el oral. Después, preparar tema, no preparar tema. Eh, como acá tengo un conflicto, porque como experiencia como estudiante siempre digo, sí, a mí me refuncionó siempre preparar tema. De hecho, yo me presenté a esta mesa con tema preparado y la probé, me saqué buena nota, todo, pero no lo recomiendo. No lo recomiendo puntualmente, porque más allá del tema que elijan, no, no, a menos que sea un tema que abarque gran parte de la materia, los conceptos básicos se van a preguntar siempre. Tipo, cada vez que me ha tocado estar en una mesa, nosotros a veces consensuamos antes con el docente, bueno, ¿qué es lo que le vamos a preguntar a esta? Normalmente tenemos 3, 4, 5 preguntas, o hacemos preguntas por unidades, pero siempre hay alguna pregunta de cada unidad se va a hacer, siempre se va a preguntar por, si bien va a variar algunas preguntas, siempre se va a preguntar por los mecanismos funcionales, siempre se va a preguntar por la teoría de la equilibración, siempre se va a preguntar por el sistema de escritura. Son cosas como muy troncales que no pueden faltar en la materia y que independientemente del tema que elijan, se va a preguntar. Entonces, yo antes de que vayan confiados con el tema y me muero mi tema y ya está, les recomiendo que preparen. Y a mí algo que me sirvió mucho para preparar esta materia y para entenderla también un poco es entender las relaciones o la lógica que hay detrás de la teoría de Piaget. Porque Piaget no solamente va a plantear a lo largo de su teoría que hay una lógica de pensamiento en los niños, en diferentes etapas o momentos estructurales que va a tener el sistema cognitivo, sino que también hay una lógica subyacente que es un poco lo que se intenta enseñar en la cursada bueno, ¿cómo entendemos a Piaget? Eso por un lado. Después no se va a preguntar así, tipo por texto ni por autor. Eh, por ahí a veces se puede llegar a mencionar un autor más, algunos docentes por ahí lo hacen más a intento de ayuda o referencia. ¿Qué dice? ¿Te acordás que esto, una pregunta que no sé, solemos hacer de la unidad uno que, o no, de la unidad 2 o 3 por ejemplo, unidad 3 cuando hablamos de teoría de la equilibración y decimos, Castorina dijo que los desequilibrios son el motor del desarrollo, pero no lo explican por sí solos.
Y ahí uno dice, no, me estás preguntando por autor. No es tanto por autor, es una pregunta que se utiliza mucho en el parcial y que tiene mucha relación a la temática. O cuando decimos, ¿cuál es la teoría de Emilia Ferreiro? Y Emilia Ferreiro es sistema de escritura, es como una forma más orientativa, pero no le vamos a preguntar en el texto tanto, eso no va a pasar, como mucho puede pasar algún docente que hace en modo de referencia, pero la gran mayoría no te va a preguntar por autor, nos interesa que sepan los conceptos y la teoría de Piaget, así que independientemente del autor que leamos, es la teoría psicogenética. Mientras que ustedes sepan la teoría, no importa si es por un autor o lo que sea, o por cómo lo recordaron, pero lo saben. Creo que eso es un poco lo que nos enseña la materia, que no hay una forma única de saber universal, sino que hay formas distintas de aprender y que cada uno va a aprender a su forma. Bueno, con esta pequeña introducción, y que me está mandando un mensaje que no me presenté, bueno, yo soy Jere, soy presidente del Centro de Estudiantes, soy adscrito a la Cátedra de Psicología Genética, eh, así que bueno, un poco de los que les voy a estar explicando, repasando en este espacio de repaso, va a ser la teoría de Piaget. Siempre he dividido este repaso en dos. Uno de las primeras 3 unidades y el otro de las otras 3 unidades, que va a variar un poco, pero lo hago porque es muy largo y en 2 horas es imposible meter todo y una sola vez hice un repaso muy de corrido porque era el día anterior y dijimos, bueno, vamos a repasar y tuvimos 5 horas de repaso eh, y primera y última y ahí dije, bueno, vamos a dividirlo en dos. Así que, bueno, arranquemos. Psicología genética. Arranquemos por lo más básico, el nombre. ¿Por qué psicología genética? Y cuando hablamos de genética, y acá es donde entran por ahí los primeros errores o las primeras confusiones, no hablamos de genética de genes, ni hablamos de genética de génesis, ni de origen, sino que hablamos de génesis como génesis de proceso. Cuando hablamos de génesis, hablamos de los procesos genéticos, o sea, de génesis de proceso, ¿qué es lo que le va a interesar a Piaget? Esto es muy importante de entender por qué decimos así, porque es básicamente a lo que va a abordar toda la teoría y es el sentido que le va a intentar encontrar Piaget a, a su teoría, ¿no? Piaget no le interesaba ni el origen ni el final, a Piaget le interesaba el proceso, qué es lo que pasaba por medio. No me interesa si el niño sabe o no sabe, me interesa es cómo va construyendo ese saber. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de las distintas unidades con los distintos objetos. Porque vamos a ver no solamente cómo construye conocimiento, sino también cómo construye conocimiento en distintos tipos de objetos. Objetos físicos, objetos que son más mixtos, que son físicos y culturales, o objetos totalmente sociales y culturales. Pero vamos a arrancar por el principio. Y el principio, Piaget no le interesaba la psicología de entrada. Piaget no es que llegó y dijo, vamos a la psicología. Piaget se introduce en la psicología para buscar un problema que estaba teniendo en la epistemología. Porque Piaget era epistemólogo, en realidad era biólogo y trabajaba en el campo de la epistemología. Y la epistemología es la disciplina que se encargaba de clasificar o de darle validez a los saberes, al conocimiento, ¿no? Cuando un conocimiento empieza en la época del positivismo, ¿no? Esta época en donde el conocimiento tenía que ser empírico y para que algo sea verificable tenía que ser falseable, ¿no? Si nos remontamos, creo que ya algunos, creo que la mayoría habrá cursado, o por lo menos creo que habrán cursado epistemología. ¿Cursaron epistemología? No, todavía no. Bueno, en epistemología van a ver un autor que es Popper, que va a hablar de que el conocimiento tiene que ser falseable, y quiere decir que sea falseable, que yo lo puedo discutir, que yo lo puedo poner a prueba y demostrar que es falso. Ahora, si yo digo, por ejemplo, un ejemplo de esto, eh, si yo hago una teoría y digo que si detrás de cada puerta que se abre para mi lado, vas a encontrar una fruta. ¿Qué haces? Bueno, vos abrís cualquier puerta que se abra para hacia tu lado y demostrás si realmente hay una fruta detrás de cada puerta. Y ahí es falseable, o sea, mi teoría se puede demostrar, se puede demostrar si es falso o no.
En cambio, otras teorías, como decir, bueno, hoy me siento mal porque la estrella de Plutón está apuntando no sé qué, no sé cuánto, y por ahí eso, ¿cómo lo demuestro yo que hay una relación entre la estrella de Plutón o la constelación de Plutón y cómo te sentís vos? Entonces ahí claramente eso no es falsable y por ende no se considera un conocimiento científico. Bueno, esto es lo que se encargaba de hacer la epistemología. Pero las bases de la disciplina, una disciplina que en aquel momento se estaba desarrollando y que estaba, que Piaget fue muy importante para la independencia de esa disciplina, porque esa disciplina era una rama más de la filosofía. Y como la filosofía nos acerca mucho, al mismo tiempo nos limita mucho en otras cosas. Y en este caso, los postulados que tenía en aquel momento la epistemología o las teorías que surgían ahí de la construcción del conocimiento o cómo surgía el conocimiento, estaban basados en especulaciones. Y esto es un poco lo que le critica Piaget al empirismo y al lignatismo. Porque ustedes están especulando, no me están diciendo, no es falseable lo que ustedes me están planteando, justamente. Y entonces acá es donde entra esta famosa frase de que Piaget le intentó dar los mismos cánones de exigencia hacia adentro de la disciplina, porque los mismos cánones de exigencia, o sea, la disciplina, en este caso la epistemología, le pedía al conocimiento, para que sea conocimiento científico, que sea así, 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 pero para dentro de su disciplina es como hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Y era un poco lo que le criticaba Piaget a la epistemología. Y en aquel momento, cuando hablamos mismo en innatismo, hablamos de estos postulados en donde el postulado del empirismo era que los sujetos conocen o iban conociendo a través de los sentidos y que el conocimiento se encontraba afuera, el niño llega al mundo con una ausencia total de conocimiento, en donde es como decía Hume, bueno, filosofía sí habrán cursado, ¿no? Como decía Hume, el padre del empirismo, nosotros llegamos al mundo como una tabula rasa y se van haciendo impresiones a través de las experiencias sensoriales que van teniendo los sujetos y van conociendo al mundo. Como que el mundo lo tenés que ir a conocer, porque el mundo está ahí, y hay que conocerlo. En cambio, por el otro lado, teníamos al ignatismo, que decía lo contrario, que no solamente que decía que el conocimiento no se encontraba en los objetos, sino que el conocimiento ya era preexistente en el sujeto y que no es que es preexistente porque apareció así de la nada, sino que viene dado hereditariamente, como que había algo del conocimiento previo que se formaba a través de lo, la maduración biológica. Entonces, lo se iban desarrollando biológicamente y a través en su ADN se iban activando eh, a través de la lectura de los genes, el ARN y todo lo que nosotros aprendimos en biología humana, el sujeto iba conociendo. Como que la explicación biológica que les dan a los sujetos es, fíjate que todos los niños a partir del año y medio están hablando. Y bueno, ellos lo asocian a una maduración biológica. El niño aprende a hablar porque está en sus genes el genoma del habla. Y ahí el sujeto lo va desarrollando cuando evoluciona. Esos son los dos postulados. El tema con estos dos postulados que plantean al sujeto como pasivo en la construcción de conocimiento. En uno tiene que chocarse con el mundo y es una hoja en blanco, y en el otro es una planta, lo tenés que regar, crece y por ahí aparece el conocimiento. Sigue siendo pasivo, simplemente lo tenés que alimentar, darle agua y listo. Y no funciona así, va a decir Piaget. Piaget va a situar al sujeto como activo en la construcción de conocimiento, pero no solamente al sujeto, sino que también va a poner al objeto activo en la construcción del conocimiento. Y va a decir que hay una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto que son activos en la construcción de conocimiento y la interacción entre ambos es donde va a surgir el conocimiento, en donde el sujeto pone en juego cosas y el objeto también. Y es en esa interacción en donde se termina dando el conocimiento, que no es, no es absoluto, no es objetivo. Acá nos podemos, por ahí Piaget era más kantiano en ese sentido. No sé si recuerdan el noúmeno,
lo que estaba el sujeto, el objeto y el noúmeno, que era aquello que nunca vamos a conocer, y lo que nosotros conocíamos era la interacción entre el noúmeno y el sujeto. Bueno, un poco ahí esa relación también la hace Piaget acá. Piaget dice, el objeto como tal, así nunca lo vamos a conocer, tal vez. Eh, y lo vamos a ir, y lo que nosotros conocemos es lo que nosotros vamos construyendo en esas interacciones con los objetos, y que va a variar a lo largo de nuestro desarrollo lo que nosotros vamos a ir conociendo, o sea, va a ir complejizando, va a ir variando. Pero, bueno, no me voy a meter todavía ahí porque hay un par de pasos previos que dar antes, pues ya me estoy metiendo muy adelante. Antes de llegar ahí, Piaget dice, bueno, listo, voy a hacer mi propia epistemología, una epistemología genética, en donde parto de estas bases, donde el sujeto se activa en la construcción del conocimiento, el objeto también, en la interacción entre ambos se da la producción de conocimiento. Dice, bueno, ahora de dónde saco mis bases, porque claramente Piaget lo que necesitaba era algo verificable, algo que pueda servirle a la hora de acercarse a demostrar esta teoría, decir, bueno, así es como conocen sujetos, que la gente agarre esa investigación, la ponga a prueba y consiga los mismos resultados. Entonces Piaget se va a servir de dos disciplinas. Primero, de la historia de la ciencia. Que la historia de la ciencia a Piaget le sirve hasta cierto punto, porque se van a encontrar dos limitaciones acá. Y le sirve porque a Piaget la historia de la ciencia, a través del método histórico crítico, en donde va haciendo revisiones sobre un objeto, haciendo cortes de cambios, de transformación en el objeto, y revisa esas modificaciones, lo que le posibilita a Piaget esto es darse cuenta de que el conocimiento se transforma. Que se transforma, y no hablamos de manera individual, sino de general, ¿no? Como lo demuestra Emilia Ferreiro con el sistema de escritura, cuando empieza a hacer esa investigación en donde cuando aparece la escritura, en que al principio era para unos pocos, el segundo solamente hablaba, todo el mundo leía en voz alta hasta que llegaba un punto en donde había que interiorizarlo en la historia, donde se tuvo que interiorizar, porque si se leía, todo el mundo leía en voz alta y de repente sería un caos. Si hoy por hoy tuviéramos que estudiar en una biblioteca, sería el lugar más ruidoso del mundo. Entonces, claramente el sujeto tuvo que aprender a leer en voz interna, ¿no? En voz baja. Y eso lo hizo históricamente, filogenéticamente el sujeto. Bueno, entonces esto le sirve, la historia de la ciencia le sirve para esto, pero se encuentra con dos grandes limitaciones. Primero es que llega un punto en donde se queda sin fuentes, en donde la historia, justamente lo que nosotros conocemos como historia, tiene un inicio. Y el inicio, lo que nos marca el inicio justamente, es la escritura, porque es lo que a nosotros nos deja una, una marca, nos deja como algo en el tiempo donde nosotros podemos tener un registro de. Entonces, Piaget tenía el comienzo de la historia, pero antes de la historia, en el método prehistórico justamente, que es antes de la escritura, había conocimiento, no es que no existía. Antes de la escritura éramos todos cavernícolas. Bueno, un poco sí, pero en el cavernícola también tenía fuego, hacía dibujos, o sea, había conocimiento, había lenguaje, había comunicación, entonces había inteligencia de alguna forma, ¿no? Entonces, en este sentido, era hacer un corte arbitrario, ¿no? Un corte arbitrario de comienzo, y Piaget necesitaba un punto cero de ausencia de conocimiento para ver cómo se iba transformando. Y por eso lo sitúa después en la psicología, en el nacimiento. Ahora, una vez que se encuentra con esa limitación, tiene otra más, que es en donde no puede experimentar con la historia. Vos no podés agarrar y traer no sé, no traemos a Rivadavia y lo ponemos a discutir con Milei y vemos cuáles son sus estructuras cognitivas. No podemos hacer eso. Entonces, claramente hay una limitación, y es muy importante esta limitación, en donde no puede experimentar, porque no poder experimentar no le posibilita saber el cómo. Y Piaget sabe ahora el qué, que el conocimiento se construye, pero no sabe el cómo todavía. Y necesita experimentar para saber cómo. Y al mismo tiempo lo necesita experimentar para tener un método verificable, porque si no volvemos a lo mismo. Salgo de una hipótesis que construyo con la historia de la ciencia, todo lo que quiera, pero es una hipótesis al fin, porque no lo estoy pudiendo demostrar. Es donde Piaget se va a servir de una segunda disciplina, no abandona la historia de la ciencia, sino que le sirve para seguir haciendo reconstrucciones históricas sobre los objetos. Ay, lo dije muy rápido.
Eh, pero al mismo tiempo tenemos a la psicología, en donde Piaget, voy a tomar un poquito de agua, ya no me da la lengua, sino Piaget, cuando decide abordarse la psicología, Piaget ya había trabajado eh, con los test de Binet, no sé si se acuerdan de Binet cuando lo vieron en Psicología 1. Bueno, Piaget, él empieza a trabajar con niños ahí, no es que cae de la psicología porque pintó, sino porque también justamente le servía para explicar cómo funcionaba el sujeto. Y no le gustaba, o sea, por lo menos no le terminaba dando valor a otra cosa a Piaget que lo que le daba Binet. Porque Binet era un test de inteligencia donde decía, bueno, esto sí, esto no, soy inteligente, y lo hacía con un método claramente muy polémico hoy en día, que era para saber, bueno, con quién te deberías tener hijos, porque es naturalmente más inteligente y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, más allá de esas cosas, a Piaget le sirvió mucho porque pudo encontrar en los errores una lógica. Y ahí es donde Piaget empieza a construir también su teoría. En el error, lo que nosotros vemos como un error, o decir, ah, no, el niño está contestando mal, esta teoría lo ve como parte de un proceso. Que cometa el error A en vez del error B o el C o el D, significa que hay una lógica subyacente en el sujeto, en el niño, y que nos posibilita tener un indicador clínico. Por eso le da ese valor al error, ¿no? Entonces entra en la psicología. En la psicología, eh, lo que le posibilita también a vincularlo de alguna forma con la epistemología es la analogía funcional, en donde Piaget hace una analogía entre el niño y el adulto, entre el sujeto y la ciencia, en donde las funciones son continuas a lo largo del desarrollo. ¿Cuáles son las funciones? La asimilación, la acomodación, la adaptación, la organización, la equilibración y así. ¿Qué significa esto? Bueno, que esos mecanismos funcionales, o sea, las funciones, no varían a lo largo del desarrollo, son los mismos y van a mantenerse igual siempre. Ahora, claramente hay diferencias abismales entre un niño recién nacido y un adulto dedicado a la ciencia, ¿no? Ahora, ¿qué es esto que varía? Bueno, son las estructuras, va a decir Piaget. Hay una continuidad funcional y hay una discontinuidad estructural. Y a esto se refiere, que los mecanismos funcionales, las herramientas, como el sujeto conoce y soluciona y construye conocimiento, es la misma a lo largo del desarrollo. Pone en juego y lleva a cabo las mismas prácticas, que es lo que nosotros vemos después en la tarea de la equilibración, pone en juego estas mismas prácticas para llegar al conocimiento, a conocer ese objeto cuando interactúan. Ahora, obviamente, las estructuras son mucho más complejas y los conocimientos a lo que se va a poder acercar van a ser mucho más complejos, porque a más complejo el sujeto, más complejo el objeto. Y esto es paralelo, es correlativo, y esto márquense los fuegos porque es importante para entender la teoría y para también dejar al final, ¿no? Em, Estábamos con la analogía funcional. Claramente esta analogía no nos permite entender esta relación entre la ciencia y la psicología, también la ciencia, perdón, la epistemología y la psicología. ¿Quién hace la ciencia? Pues, los sujetos. Si nosotros entendemos cómo funciona, cómo construye conocimiento, cuáles son los mecanismos de construcción de conocimiento de los sujetos, vamos a entender cuáles son los mecanismos de construcción de conocimiento en la ciencia. Y es lo que a Piaget le interesaba, ¿no? Porque justamente ay, esto me olvidé, me volví para atrás. El objeto de estudio era el desarrollo de la ciencia. Y la pregunta epistemológica que se hace Piaget, que es muy innovadora, a diferencia de lo que se venía encontrando en aquella época, es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento en la ciencia.
que después esa misma pregunta la traspola a la psicología. Y ahí es donde Piaget formula, ¿no?, cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento en el sujeto. Porque si entendemos cómo funciona el sujeto, vamos a entender cómo funciona en la ciencia. Ahora, ya entrándonos un poquito en la unidad 2, casi. Eh, Preguntas que pueden llegar a hacer sobre esto, y lo más probable es que lo hagan, es la relación entre la historia de la ciencia, la psicología genética y la epistemología genética. Y ahí es cuando ustedes eh, agarran y hacen esta relación, partiendo de la epistemología, cómo Piaget le interesaba, cuáles eran las discusiones que estaba dando en el momento, y por qué se sirve en la historia de la ciencia, y por qué en la psicología, y qué relación hay entre ellas, ¿no? Estoy buscando a ver si les puedo compartir pantalla. Sí, que hay un cuadro muy bueno que armamos, creo que en el repaso anterior. Silvia, vos estabas en el repaso anterior, ¿no? Lo armamos en el anterior, ¿no? A ver si se los puedo mostrar, porque va a ser de mucha ayuda para poder verlo y entenderlo un poquito más. No estaría encontrando. No, a ver. Bueno, no pasa nada. Si después se los pasaré, lo buscaré con un poquito más de tiempo y se los pasaré. Pero bueno, un poco en esta relación que íbamos armando y que íbamos viendo entre la historia de la ciencia, la psicología genética y la epistemología, va a ser la parte introductoria de esta primera unidad, y por ahí lo más importante y lo que más se va a abordar o lo que más se va a preguntar. Ya entrándonos un poquito en la unidad 2, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser más adentro de la teoría, y ahora sí vamos a profundizar, y es troncal esta unidad. Esta, como la de la unidad 3, son muy troncales en esta teoría, porque es justamente cómo se explica el funcionamiento, y es muy importante tenerlo muy fresco y muy claro para después poder encararlo. Hablamos de una continuidad funcional. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? Dijimos asimilación, acomodación, adaptación, organización y equilibración. Bueno, pero ¿cómo funcionan justamente? Y eso es lo que nos interesa, y eso es lo que le va a interesar a la cátedra, que ustedes sepan. La asimilación es cuando el sujeto, ¿no?, es la incorporación de las características y propiedades de los objetos en función de las estructuras previas de los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sujeto asimila un objeto, asimila las propiedades y características de ese objeto, pero lo que va a asimilar de ese objeto, lo que va a comprender de ese objeto, va a estar condicionado de lo que nuestras estructuras previas conozcan. Es básicamente, no podés conocer más de lo que no conoces. Cuando vas a ver un objeto, vas a ver lo que conoces del objeto, no vas a ver algo nuevo. Y seguramente si empezás a interpretar un objeto, tal vez aparezca una característica nueva, pero la vas a tener que descifrar al principio. Eso es la asimilación, es lo que nosotros podemos entender de los objetos, comprender, o las características que podemos observar de los objetos en función de nuestras estructuras previas. Y mientras más compleja la estructura, más compleja la asimilación. No es lo mismo, no es lo mismo que podemos asimilar nosotros, un adulto, de un vaso, que decimos, bueno, este es un vaso, tiene el logo de Boca, es blanco, amarillo, azul, sirve para, es térmico, bueno, todas esas características. Si yo se le doy este de vaso a un chico, un chico, no, un bebé de 1 año y medio, seguramente no me va a decir lo mismo, seguramente ni me diga nada, pero para el bebé va a ser un objeto agarrable, chupable, lanzable, golpeable, pero eso es lo que va a conocer. Ni siquiera por ahí, capaz que ni siquiera va a conocer el nombre. Por ahí sí, creo que al 1 año y medio por ahí ya pueden decir vaso, pero, o agua. Pero
Pero en este sentido son muy diferentes las características que pudimos nombrar recién y que seguramente hay un montón más, que las que puede decir un bebé. ¿Y por qué? Si la asimilación es la misma, sí, la asimilación es la misma, pero la asimilación, como dijimos recién, está, eh, es en función de nuestras estructuras previas. ¿Se entiende esto? Eh, Siguiendo con esto, la acomodación. La acomodación, si bien dijimos que la asimilación es la incorporación de las características en función de nuestras estructuras previas, la acomodación es el ajuste o la modificación de nuestros esquemas en de las características y propiedades de los objetos. ¿Me van siguiendo? En función, y es muy importante en función porque es como muy claro lo dialéctico de esto también un poco. En la asimilación era en función de las estructuras previas del sujeto. En la acomodación yo ajusto, por ejemplo, los mecanismos, que un mecanismo es el mecanismo de prehensión. Cuando yo voy a presionar algo, o sea, agarrar algo, yo ajusto mi prehensión en función de las características y propiedades del objeto. Ahora, si yo cambio de objeto, digamos que son unas llaves, yo tengo que agarrarlo de forma distinta. Tengo que cambiar tengo que ajustar, acomodar, justamente. Estoy haciendo acomodaciones. Esa es la acomodación. Después tenemos adaptación, que la adaptación es el relativo equilibrio entre asimilación y acomodación. Tiene que haber un equilibrio. Como les dije recién, son interdependientes entre sí, no existe la asimilación sin la acomodación, no existe, son como las dos caras de la misma moneda, y no puede haber una cara sin la otra. Donde no hay una de las dos, tenemos un problema, no hay adaptación, no se puede adaptar eso que estamos intentando asimilar. Y ahí tenemos un problema y ahí entramos en un conflicto cognitivo, ¿no? Como vamos a ver después, la perturbación es un obstáculo de la asimilación. Cuando la asimilación está obstaculizada, eh, nada, no hay equilibrio. No hay equilibrio, no se entiende, si no se entiende, no se adapta, si no se adapta, no se organiza, si no se organiza, pues hay que equilibrarse. Le expliqué la teoría de Piaget en 3 palabras, básicamente. Pero hasta ahora tenemos asimilación, acomodación, adaptación, y ahora vamos por la organización. La organización es uno de los mecanismos favoritos y más complejos, pero al mismo tiempo muy sencillo. El mecanismo de la organización lo que posibilita, tiene dos funciones, tiene dos sentidos en realidad. Uno que va más hacia la estructura y otro más hacia la función del mecanismo como mecanismo funcional, la organización como mecanismo funcional. En principio, nosotros tenemos una estructura que es una totalidad organizada, que tiene que haber un orden, tiene que haber una organización necesaria. Y el mecanismo de la organización, en este sentido, mantiene esa organización. Y es necesaria, y va a controlar que esa organización esté en todo momento. Porque es donde no encaja dentro de nuestra organización, bueno, ahí tenemos un problema. Lo tenemos que hacer algo. Que es esto, y cuando hablamos de la organización, es como si yo tuviese un fichero lleno de afiches, quedan todos colocados, y de repente abro uno y me encuentro una banana. ¿Qué tiene que ver una banana en el fichero? ¿Y qué hace ahí? Bueno, un poco así lo identifica la organización cuando aparece algo que no podemos comprender. No encaja. O pensémoslo también en estas son energías que pueden servir para comprender cómo funciona, ¿no? ¿Vieron los juguetes estos de los niños en donde hay que meter el triángulo en el triángulo, el cuadrado en el cuadrado, el círculo en el círculo? Bueno, cuando aparece algo novedoso, algo distinto, que no encaja con nuestra organización, es como querer meter el círculo en el triángulo, no va a encajar. No va a encajar porque nuestra estructura no está organizada de la forma para que pueda entender ese objeto
que está trayendo una característica nueva o que está intentando dilucidar una característica nueva que no puedo comprender. Y al mismo tiempo, el mecanismo de la organización mantiene la coherencia interna a pesar de las transformaciones. Y esto es importante porque si no hubiese coherencia interna a pesar de las transformaciones, y esto lo hace porque organiza justamente, pues nuestra cabeza sería un caos, básicamente. Eh, lo que nosotros conocemos o empezamos a conocer tiene que tener cierta coherencia con lo que conocíamos previamente y también lo que vamos a conocer como nuevo. Cuando aparece una característica nueva de este objeto, que son las llaves, que de repente, no sé, las llaves sirven para algo que de repente no tenían ni idea, pero tienen otra función más o tienen otra característica más, digamos que son, no sé, impermeables. Las llaves ahora no sabían todo, pero ahora las llaves son impermeables. Y yo la verdad que no tenía ni idea. Ahora, conocer esa nueva característica no implica que yo tenga que conocer el objeto desde cero. Obviamente tengo que encontrar una lógica subyacente que ahora porque no tengo ni idea hago una reacción meta, ¿eh? Es que el cobre, me contaba un amigo que el cobre era impermeable. Y ahí es una respuesta beta, porque estoy tirando cualquier brazo para intentar comprender esa nueva novedad. Ahora, esta característica nueva que aparece no me hace tener que conocer el objeto desde cero. Hay algo del objeto que mantengo y hay algo del objeto que voy complejizando. Entonces, lo que se mantiene tiene que ser coherente con lo que se queda, con lo nuevo que llega. Y esto lo vemos muy bien cómo genera un conflicto cuando esto no pasa en el sistema de escritura. Cuando llega al nivel de fonetización y empezamos a tener los conflictos entre hipótesis, y claramente porque no había coherencia interna y porque el conflicto entre hipótesis aparecía, porque lo que el sujeto tenía que aprender era, bueno, que esas hipótesis ya no servían como tal, porque justamente encontró una hipótesis superadora, pero la tiene que ir complejizando todavía más. Y ahí es cuando el niño recién abandona, organiza, mantiene la coherencia interna. Ahora, cuando no hay coherencia, tenemos dos hipótesis que chocaban entre sí. Y ahí era necesario una limpieza, de alguna forma. ¿No? Entonces, cuando no se da esta coherencia interna, conflicto cognitivo. Digamos que es como un vigilante el mecanismo de la organización. Mantiene ahí y nos dice, bueno, acá esto no encaja y llama a la equilibración. No funciona así, no le digan eso a Borsi porque me mata. Pero para que nosotros lo entendamos cómo funciona, ¿no? Eh, Más allá de eso, el mecanismo de la equilibración lo vamos a explicar un cachito más adelante, porque ya con esto nos sirve, con estos cuatro mecanismos nos sirve cómo explicar la interacción con los objetos, que es el fundamental y es una de las tesis centrales de esta teoría. Hay un texto que es el de Inelder, Bonet y Sinclair, que estas autoras los que nos traen es la teoría de Piaget desglosada en tres dimensiones. Si se pueden, leanse ese texto, si está medio ajustado, no sé qué, y están viendo, bueno, qué dejo, qué agarro, qué, traten de agarrar todo. Estoy siendo grabado, así que agarren todo, pero háganle mucha énfasis a ese texto porque es muy interesante y muy bueno para comprender cómo funciona la teoría de Piaget. Eh, pero más allá de eso, estas autoras que lo dividen en tres dimensiones van a decir, hay una dimensión biológica, hay una dimensión interaccionista y hay una dimensión constructivista. En la dimensión biológica es donde nosotros ubicamos lo que va a decir hay una herencia estructural y hay una herencia funcional. Los mecanismos funcionales que recién nombramos son, son hereditarios. O sea, el sujeto nace con los mecanismos funcionales. Y en eso, y ahí es cuando el empirismo salta y dice, ah, bueno, vos sos medio innatista, y el innatismo le pega también, bueno, un lore ahí atrás, pero Piaget va a decir, sí, la biología es necesaria para poder explicar la teoría, eso es fundamental. Ahora, es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria dentro de un conjunto de cosas.
y va a decir que hay algo hereditario que son las herramientas que nosotros tenemos para conocer el mundo, que son los mecanismos funcionales, pero eh, no es todo el conocimiento, sino las herramientas con las cuales nosotros vamos a adquirir, o vamos, adquirir es una palabra, es una mala palabra en esta teoría, vamos a construir el conocimiento. Adquisición es una palabra muy empirista, para que la descarten del diccionario si la iban a utilizar en el final. En cambio, como Piaget plantea que no es suficiente, también es necesaria una tesis interaccionista o una dimensión interaccionista y una dimensión o tesis constructivista, donde, bueno, decimos, sí, tenemos esto hereditario, pero también hay estructuras que tienen una base. El niño llega con algo, no es que llega con nada al mundo, sino que llega con el sistema nervioso central, los reflejos puntualmente que nos da el sistema nervioso central, que es fundamental, los reflejos, los sentidos y siento que me está faltando algo, pero creo que los sentidos, los reflejos del sistema nervioso central es lo fundamental, principalmente los reflejos, porque de los reflejos van a surgir los primeros esquemas. Esta estructura que dijimos varía, cambia, se transforma, se construye. El sujeto llega, el sujeto, el niño, el bebé llega al mundo y es un bolo que hay que mantenerlo vivo como sea, porque por suerte viene con el reflejo de succión, donde si le pones una teta a la boca, el nene succiona y se alimenta, y que lo tiene como una función de autoconservación, pero después, esa función de autoconservación, que es la succión, el niño lo va a terminar desarrollando como un esquema. Y se van a dar estos esquemas primarios. Estos esquemas como, por ejemplo, el reflejo de prensión, que es cuando ustedes le ponen al bebé el dedo acá en la palma y el niño cierra la mano, no es porque el niño sea el niño más amoroso del mundo, ni porque sean los mejores padres, que posiblemente lo vayan a hacer, esperemos, pero el niño lo hace porque tiene un reflejo, y ya sea tu dedo, el dedo de un mono, de un gato o cualquier objeto, lo va a cerrar a la mano. Y es necesario ese reflejo de prevención, porque el niño empieza a cerrar cada vez que tiene una sensación, pero en un momento lo van a ver al niño en la cuna y están haciendo esto, al aire. Y cuando el niño empieza a hacer esto al aire, está sistematizando ese reflejo, porque ahí está siendo activado de alguna forma esa aprehensión sin la necesidad de un estímulo exterior. No es que hay algo que lo está tocando, no es que hay un fantasma que le está tocando los dedos al bebé. No, el niño está empezando a sistematizar un esquema que después se va a transformar en el esquema de aprehensión. O lo mismo con la succión. El niño succiona como reflejo y de repente lo ves en la cuna que está en el aire haciendo. No es que se está quedando sin aire el bebé. El bebé en realidad lo que está haciendo ahí está sistematizando el sistema de succión, el esquema de succión. Y los esquemas a los niños les sirven porque es con lo que van a significar el mundo. Nosotros significamos al mundo los objetos en función de las acciones que podemos realizar sobre ellos. Y sobre todo en el sensorio motor, que es una inteligencia meramente práctica. Entonces, para el niño, ahora el mundo se va a desarrollar entre chupable y entre agarrable. Y después va a empezar a subdividir en categorías: chupable y me gusta, chupable y no me gusta, chupable y me alimenta, chupable y no me alimenta, agarrable y me gusta, agarrable y no me gusta, agarrable y me pincha. Bueno, esas son categorías que va a hacer el niño sobre las acciones que va a realizar todo el mundo, y después la va a ir complejizando, se va complejizando, se va complejizando. Es importante entender la complejización, porque no estamos hablando de una sumatoria de cosas, estamos hablando de una complejización, porque este esquema, que nace como un reflejo, que en un principio es muy tosco, se va a ir desarrollando más todavía, se va a ir complejizando hasta el día en donde se va a volver la motricidad fina y de repente nosotros vamos a poder escribir con un lápiz totalmente fino, y es algo que obviamente cuando el niño empieza a agarrar el lápiz, no que de repente ya Shakespeare te escribe novela, no, tiene que ir desarrollando y complejizando cada vez más ese mecanismo.
Entonces, por eso hablamos de una complejización y no de una sumatoria ni una adquisición tampoco. Porque no es que son ladrillos que se van poniendo uno sobre el otro y ya está. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿no? Si algo no se entiende, díganme. Bueno, bien. Ahora, eh, volviendo a estas dimensiones que mencionaba Nelder Bonetti Sinclair, en la segunda dimensión, que es la dimensión interaccionista, en esta misma dimensión interaccionista, Piaget lo que va a plantear es que el sujeto y el objeto se construyen, son activos en la construcción del conocimiento y se construyen en una interacción dialéctica entre ambos, ¿no? Que es un poco lo que decíamos al principio. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se va a dar esta interacción? Esta interacción se da mediante la acción, y no cualquier acción, sino una acción cognitiva. Va a decir, y es fundamental este término de acción cognitiva porque si no hay acción cognitiva en cada cosa que nosotros realizamos o interactuamos con objetos de conocimiento, puntualmente, estamos realizando una acción cognitiva. Y la acción cognitiva determina al objeto de conocimiento y al sujeto cognoscente al mismo tiempo, porque para que un objeto pase de ser objeto a objeto de conocimiento, es que hay un sujeto cognoscente realizando una acción cognitiva sobre ese objeto. Por ende, el objeto se vuelve un objeto de conocimiento. No todos los objetos son de conocimiento. El árbol que está en el medio del bosque no me se me suele un nombre de un bosque, la sabana, digamos, eh, pues no es un objeto de conocimiento. Ese árbol se va a volver un objeto de conocimiento en el momento donde un sujeto realice una acción cognitiva sobre él. Y ahí mismo vamos a tener un objeto de conocimiento. Y lo mismo con el sujeto que está mirando, está sentado en la calle mirando a la nada en blanco, y tal vez no es un sujeto conocente de momento, pero en el momento donde ese sujeto realiza una acción cognitiva sobre un objeto de conocimiento, ese objeto se vuelve un objeto, un sujeto de conocimiento, un sujeto cognoscente. Entonces, acá vemos esta relación de interdependencia que hay paralela entre el sujeto y el objeto. No existe uno sin el otro. No puede existir el sujeto cognoscente sin el objeto de conocimiento. No existe el objeto de conocimiento si no hay un sujeto cognoscente. Entonces el objeto y el sujeto se convierten en cognoscentes y de conocimiento en el momento donde hay una acción cognitiva que hace interactuar a ambos. Y la acción cognitiva, dijimos que no es cualquier acción, sino que es una acción que, que tiene características puntuales y que se diferencia del movimiento, ¿no? No es cualquier acción. ¿No? Ahora yo estoy moviendo la mano y no realmente es una acción cognitiva. Ahora, cuando yo muevo la mano y agarro el vaso y se los enseño, bueno, ahí estoy realizando una acción cognitiva porque estoy interactuando con un objeto de conocimiento que es el vaso. En este caso yo lo estoy interactuando. Ahora, estas interacciones que ya dijimos son dialécticas y acá vemos esta dialéctica como la vimos en la asimilación y la acomodación, que vamos a ver muchos ejemplos en la acción cognitiva, que tiene tres características fundamentales. Primero, la acción significa. Significa y es lo que decía hace un ratito. Nosotros conocemos el mundo en función de la cantidad de acciones que podemos realizar sobre los objetos. Entonces, la cantidad de acciones que yo puedo realizar sobre esos objetos es lo que a mí me va a terminar significando el objeto. Que yo pueda poner agua dentro de este objeto y pueda beber de él, eso lo convierte en un vaso. Entonces, la acción que yo puedo realizar sobre los objetos es lo que le da significado al mundo. La acción significa. Y la acción no es rígida. La acción, no me sale la palabra ahora, pero es flexible en este sentido, no es rígida y esto lo podemos ver en la acomodación, la acción de prehensión
no es una acción rígida. La acción se va a modificar en función de las características y propiedades de los objetos. No es que la acción tiene que ser una cosa totalmente dura y totalmente estructurada, sino que se va a modificar, es susceptible a modificaciones. Ahí está la palabra, no me salía. La acción es susceptible a modificaciones. Como dos grandes características de la acción. Y por el otro lado, la acción es sistemática. Bien. Sistemática en donde la acción tiene un sistema de función. Se activa, no se activa, cuando decido ponerla en juego. Y esto va mucho en relación, como lo veníamos viendo, en los esquemas. Hoy hablamos de los esquemas, y los esquemas son un conjunto de acciones que pueden ser, por ejemplo, yo cuando agarro y tiro este objeto por la ventana, bueno, estoy realizando un conjunto de acciones, estoy utilizando el objeto de prevención, el esquema de prevención, de visión para apuntar a la ventana, suelto, un movimiento del brazo, bueno, hay un montón de acciones que se empiezan a coordinar para realizar una acción, para realizar un esquema, ¿no? El esquema de lanzar el objeto por la ventana. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Ahí tenemos un esquema. Y el esquema también tiene las tres características que son, es sistemático, es generalizable y es transponible. ¿Y qué nos referimos cuando es generalizable y transponible y sistemático? ¿No? Sistemático lo mencionamos recién. Primero, no es automático, nos diferenciamos de cómo podemos definirlo mejormente, nos diferenciamos del automático. El sistemático tiene un sistema justamente, un funcionamiento coordinado en donde el sujeto pone en juego cuándo poner en juego ese sistema y cuándo no. Yo decido cuándo cerrar la mano para agarrar un objeto y cuándo no. Yo puedo tener el objeto acá todo el día y si quiero lo cierro la mano y si quiero no la cierro. Hay un sistema, hay una sistematicidad en ese sentido. Al mismo tiempo, es generalizable, porque yo una acción, como es la acción de prevención, la puedo generalizar en distintos objetos. No es que solamente yo sé el esquema de presión en las llaves, no, sino que también lo sé en las llaves, con el celular, con el vaso, con esto, con cualquier objeto que tenga características similares. ¿Cuáles son las características similares? Que sean agarrables, porque si yo voy y agarro así, digo, mira, agarré el aire, y claramente no voy a poder. O mira, agarro el agua, y a menos que no sea con el vaso, voy a estar complicado. Sí, Tengo una duda. decime. En un primer momento es automático por la em, Por el reflejo. por el reflejo. ¿Y cuándo deja de ser automático para no ser automático? O sea, ¿cuándo deja de ser un reflejo y cuándo yo puedo empezar a elegir? Cuando se vuelve un esquema. Por ejemplo, hoy hacemos el ejemplo del esquema de prevención, ¿no? El niño solamente reacciona cada vez que algo toca su mano. El niño lo va a rozar un millón de cosas su mano. Y el niño va a empezar a sentir diferentes texturas, le va a empezar a llamar la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño va a empezar a abrir y cerrarlo por su cuenta en un momento. Eso es lo que nosotros vemos, dentro hay todo un trabajo cognitivo hermoso. Ahora, en ese abrir y cerrar las manos al aire, el niño está sistematizando un proceso que era automático. Un proceso que era automático porque tenía que recibir un estímulo exterior para ponerse en juego ese reflejo. Ahora no había una necesidad, un estímulo exterior para que nosotros poner en juego ese esquema. Porque ya lo convertimos en un esquema y eso es lo que lo diferencia de un reflejo. El esquema es sistemático, el reflejo es automático. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Siguiendo en esta línea, dijimos generalizable, explicamos transponible, no explicamos, ¿no? Y transponible es que yo lo puedo transponer de una situación a otra. No es que yo solamente sé agarrar el vaso
y mostrarlo así cuando hay un repaso. No, en diferentes situaciones puedo agarrar el vaso, incluso si el vaso me llega por el aire, también lo puedo agarrar, si no, no se va muy lejos, pero dentro de distintas situaciones, el objeto lo puedo agarrar si está parado, si está debajo, si está de costado, si está flotando en el aire, si viene rodando por el piso. Bueno, independientemente de la situación, yo lo puedo realizar el esquema. Me parece una boludez, pero no lo es, porque se diferencia ahí de errores que van surgiendo en la construcción de objetos, en donde los niños, por ejemplo, eh, en distintas situaciones, a pesar de tener los mismas, como las mismas sucesos de hechos, en diferentes situaciones realizan diferentes acciones. Y eso, bueno, claramente ahí no hay todavía formado un esquema, porque justamente el esquema es transponible a una situación a otra. Sigamos. Ya definimos lo que es un esquema y qué es una estructura, porque ve que nombramos mucho de estructura, pero es una estructura. Y bueno, la estructura es un conjunto y una coordinación de esquemas. La estructura, cuando hablamos de estructura, no hablamos. Por ahí mencionamos varias, pero en el momento siempre tenemos una, no existe. No, yo tengo 7 estructuras. No, tendrás 7 personalidades, pero estructura es una sola. Ahora, esta estructura se va a modificar a lo largo del tiempo. Se va a construir, pero sigue siendo una, seguís teniendo una sola estructura. No es que tenés 2 torres Eiffel en tu cabeza. Tenés una, va a ser más alta, más grande, más chica, pero la vas a ir construyendo. Lo que va a decir Piaget es que hay estadios, que estos estadios son estructuras también, ¿no? Estructuras con una lógica de pensamiento subyacente. ¿Qué es lo que a Piaget le interesa de esta teoría y en el proceso cómo se va dando? Y lo va explicando a través de estos 4 estadios o estos cambios estructurales, en donde nosotros sí vamos conociendo al mundo, vamos interactuando con él, vamos agarrando los objetos, todo muy lindo, muy hermoso, pero determinados cambios generan un cambio estructural. ¿Y qué quiere decir un cambio estructural? Que cambia toda nuestra estructura. Todo lo que nosotros conocíamos cambia. Es el giro copernicano y nosotros tenemos 4, o bueno, 3 en realidad en nuestra vida. Y lo vamos a tener. Y el primer giro copernicano o el primer salto estructural que vamos a tener es el pasaje del sensorio motor al preoperatorio. Que esto se da cuando aparece la función semiótica, cuando aparece la función simbólica, que aparece la capacidad de representación. El niño, en un promedio entre el año y 2 años, eh, empiezan a tener noción de pensamiento como tal, y eso lo vemos cuando el niño empieza a tener noción de objeto permanente, porque los objetos no desaparecen a pesar de que no los vea. El niño, antes de tener noción de objeto permanente, vos le escondías un juguete atrás de la almohada, el niño te veía que lo escondía atrás de la almohada y para el niño el juguete desapareció. No lo ve, no lo va a buscar, le encantaba ese juguete, pero no lo puede buscar. No porque no tenga la capacidad física para ir a buscarlo, sino porque por más que se lo dejes ahí a la mano, se lo tapas con una servilleta, desapareció. Ay, ya los veo ahí, ustedes con su sobrino de 1 año tapándole el juguete con una servilleta, pero no hagan eso. Sí. Más allá Ya lo esto, hicimos. ya lo hicieron, no pasa nada. Y yo creo que si tengo un hijo voy a hacer lo mismo, así que no hay problema. Eh, este objeto permanente que aparece y esta función simbólica o semiótica es lo que le da la capacidad de representar, porque el objeto agarra y el niño va a ir a buscarlo una vez que tiene la función de objeto permanente, porque sabe que el objeto no desaparece a pesar de que no lo vea. O cuando el niño empieza a dibujar, eso es otro indicador clínico, porque el niño cuando dibuja representa, y que el niño dibuja, y no es un garabato así aislado, sino que el niño empieza a dibujar y dice, acá está, esto es un árbol, esto sos vos, este es el perro. Bueno, ahí está representando, está a través de un representante diferenciado evocando un significante. Entonces, ahí, por ejemplo, ahora mismo, nosotros todos tenemos función semiótica indiscutible porque directamente no hubiésemos encontrado las instrucciones para entrar al MIT del vamos. Pero más allá de eso, si yo les digo ahora, camiseta de la selección argentina,
todos ahora estamos pensando o creamos una imagen en nuestra cabeza sobre la camiseta de la selección argentina. Y eso es la capacidad de representar algo, es evocar un objeto, incluso verbalmente, a través de un representante diferenciado, dando un significante diferenciado, que es, yo digo la palabra camiseta de la selección argentina, y ustedes se imaginen en su cabeza la camiseta. Bueno, eso es un giro copernicano que le da al niño en los primeros años de vida, que todo lo que conocía previamente hasta ese momento se complejiza. Por eso hay una complejidad estructural en este sentido, porque no es que solamente fue adquiriendo más conocimiento y aprendió una nueva forma de un nuevo esquema, como sucede a lo largo de la vida, que vamos aprendiendo un montón de esquemas. Hay una aparición nueva que cambia todos los esquemas anteriores. Y es la capacidad de representar todo lo que nosotros conocíamos, ahora lo podemos representar nuevamente, y lo podemos evocar a través de un significante diferenciado. Y ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay un giro copernicano. El otro que se da es cuando se hace cuando que muchos de ustedes por ahí, no sé si todos, lo habrán visto con lo de la plastilina, con la conservación de la cantidad de sustancia. Bueno, ahí cuando el niño tiene la conservación de la cantidad de sustancia, entender la conservación de la cantidad de sustancia, para que nosotros que nos parece entender lo de las plastilinas, en realidad es entender la lógica. Y el niño hasta ese momento funciona con otra lógica. Es hasta más avanzado la edad y cuando empieza a construir la cantidad, empiezan a comprender la relación lógica de los objetos, la reversibilidad como tal. Es la novedad que a nosotros nos revoluciona todo y empezamos a entender el mundo con cierta lógica, no como una acción que va de un lado a otro. Pero ahora lo vamos a profundizar. Bueno, ahora no, el próximo repaso lo profundizaremos más. Pero avancemos, no me voy más. Me voy demasiado lejos, si no. Estamos en interaccionismo. Ya no sé cómo llegamos acá. Me perdí un poco. Si alguien me metiera un centro para decir qué era lo que estábamos hablando, me serviría. Estabas hablando de las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones, gracias, Silvia. Hola, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Esto de los estadios, ¿es necesario meterse en profundidad para poder mezclarlo con otra cosa? O sea, si nos llegan a preguntar en el final, decidime cada estadio, o así. No te van a preguntar como que describas cada estadio, sí, sabés lo básico, o por lo menos lo importante, que existen los estadios, que los estadios implican una transformación, o sea, o hay una complejización estructural, que hay algo nuevo que cambia todo lo anterior, porque eso también es entender cómo funciona o cómo tiene pensado Piaget la construcción de conocimiento, cómo la explica. Ya muy rara vez te van a preguntar, pero sí por ahí nos ha pasado en donde, no sé, en un final estábamos preguntando sobre la conservación de la cantidad de sustancia, y la otra persona no sabía ubicar en qué estadio estaba. Cuando no sabían ubicarlo, el profesor preguntó, bueno, ¿qué diferencia hay entre un estadio y el otro? Agua, claramente, sí. Lo podría mechar entre esto de los niveles, de nivel 1, nivel 2, preoperatorio, y después nivel 3 también preoperatorio, nivel 4 operaciones concretas. Claro. Sí, en ese sentido, por ahí no te van a preguntar así como a locura, pero sí son como conocimientos básicos de tipo de la teoría, en donde no podemos no saber que existen estadios, por ejemplo, que nos digan qué es un estadio. Bueno, ni idea, no te van a preguntar, casi nunca se pregunta sobre los estadios, pero siempre es bueno tenerlo por ahí en mente, porque también es entender la teoría, y creo que es la forma más fácil de estudiar, porque de memoria es complejo, pero una vez que entendemos la teoría se va haciendo como mucho más ameno, o las respuestas se vuelven muy intuitivas. Yo me acuerdo en un parcial de Psicopato 2 que preguntaban de Piaget, parcial no, en una clase, ni me había leído el texto, pero conocía tanto la teoría
que ya sabía más o menos qué era lo que hacían referencia cuando hablaban, y es un poco lo que les va a terminar pasando si ustedes conocen la teoría de Piaget, se vuelve un poco más por lógica de cómo funciona o cómo se responderían ciertas preguntas. Si yo te pregunto algo que parece una locura, que era esto de el desequilibrio no explica, el desequilibrio es el motor del desarrollo, pero no explica por sí solo la construcción de conocimiento. Bueno, si por ahí no leíste el texto y la podés responder igual a esa pregunta, pues si bien la frase de un texto de Castellina, la podés responder igual a esa pregunta porque conoces la teoría y entendés que el desequilibrio inicia el proceso, pero es a través de la teoría de la equilibración que hace estos equilibrios y reequilibrios y demás, que es en conjunto con ese desequilibrio inicial que se da la construcción del conocimiento. Por sí solo el desequilibrio aislado no sirve de nada, sino hay todo un proceso posterior. Y eso no necesariamente tenés que como saber el texto, ¿no? Sino que por mera lógica lo vas resolviendo. Así que siempre recomiendo que intenten entender la teoría más que estudiar la memoria. Si están medio jugados, bueno, hagan lo que puedan. No soy yo quien para juzgar a nadie, pero intenten entenderla, porque da mucha satisfacción después a la hora de responder las preguntas cuando lo entendés. Pero avancemos. Muchas gracias. No, de nada. En relación a esto, ahora que veníamos hablando de las 3 dimensiones y que más o menos cerramos la dimensión interaccionista, nos quedó todo claro que si no hay interacción, no hay construcción de conocimiento posible. Hay otra frase que suelen preguntar, y ¿qué significa esto que la acción es constitutiva del todo conocimiento? Y ahí que responden. No se escuchó. Y ahí nosotros respondemos Que si no hay acción entre el sujeto y el objeto, no se va a construir el conocimiento. cualquier acción. No, la acción cognoscente. Perfecto. Perfecto. Bueno, obviamente van a explicar un poquito más y seguramente el docente contame qué es la acción cognoscente. Y ahí, bueno, la acción cognoscente tiene tal característica. Podemos ver cómo funciona cuando utilicen el ejemplo del esquema de prevención como un esquema de acción, que nos da posibilidad cuando les preguntan esquema de acción, son los esquemas. No entren como, ay, no, me juntaron 2 palabras, me vuelvo loco. Me recuerdo que son las experiencias que me traen. Y no, el esquema de acción es el esquema en sí. Solamente le agregamos acción después, pero es el esquema de acción. Y acá utilicen el más común y el más fácil de explicar y además no se enrosquen, no se metan con, no, el esquema de la noción de muerte. No, vamos más para acá. El esquema de prevención es un claro ejemplo y es muy fácil de manipular el ejemplo ese con cualquier cosa, así que aprovechenlo y utilícenlo, que son herramientas muy buenas para definir. Pero bueno, avancemos un poquito más. Vamos a la dimensión constructivista. Y con esto cerramos esta primera parte, porque acá vamos a explicar la teoría de la equilibración. Y en la dimensión constructivista, lo que tiene que explicar, o lo que nosotros tenemos que explicar, es el qué y el cómo. Eso es lo que nos explica la dimensión constructivista. ¿Qué se construye y cómo se construye? ¿Qué se construye? Conocimiento, bueno, en general. Más precisamente, sujeto cognoscente y objeto de conocimiento, que se construyen paralelamente. Y esto, grábenselo a fuego. No hay mayor conocimiento en el sujeto ni mayor conocimiento en el objeto, no, se construyen paralelamente. Porque es hasta lógico pensarlo así. Porque no puedo conocer algo que no conozco, no puedo ver una característica del objeto que no la vi nunca. Y en ese sentido funciona así. El objeto va a ser tan complejo como tan complejo sea yo. Es medio filosófico y hermoso, pero es así. Entonces, ¿qué se construye? Sujeto y objeto de conocimiento. ¿Cómo se construye? Y acá es donde Piaget, 60 años después 60, 50 años después de rehacer su teoría o de hacerla, explica el mecanismo de la equilibración con la teoría de la equilibración, en la cual
El mecanismo por sí solo lo que viene a hacer es, aparece un desequilibrio en la organización, hay algo que no está entrando en nuestra organización, hay algo que como que me empieza a hacer ruido, se activa el mecanismo de la equilibración. El mecanismo de la equilibración lo que va a hacer es regular ese desequilibrio para conseguir una equilibración, ya sea volviendo a un estado anterior o ya sea una reequilibrándose completamente para tener una nueva superadora. Eso en teoría. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, la teoría de la equilibración es lo que explica esto. Primero, ¿cómo llegamos al desequilibrio? Y acá es donde Piaget introduce dos conceptos, que son la laguna y la perturbación, que nos ayuda a entender cómo se llega al conflicto, cómo se consigue ese conflicto cognitivo, o por qué sucede el conflicto cognitivo. Por un lado tenemos la laguna, que es aquello que no conocemos, pero tampoco tenemos una necesidad de conocer. No nos perturba el no conocer eso. Nosotros nacemos y es toda laguna el mundo, ¿entendés? Porque es más, si metemos medio psicoanalistas, somos una simbiosis de la madre. Entonces, no somos nada, básicamente. Toda laguna. Y a medida que nosotros vamos conociendo, esas lagunas se van volviendo perturbaciones, y vamos conociendo, pero va a seguir habiendo un montón de lagunas. El mundo es una laguna entera. Hay 1.000.000 de idiomas, hay 1.000.000 de cosas, hay 1.000.000 de carreras, ciencias y objetos en el mundo que es imposible, nadie va a conocer todo. Y sí, tenemos que ser muy neuróticos para volvernos locos por no conocer todo. Y no podés existir porque hay muchísimo conocimiento en el mundo. No pasa nada. Entonces la laguna va a existir, sabemos que existe, sabemos que no conocemos, por ejemplo, la teoría cuántica, no tengo ni idea de la teoría cuántica. Sé que existe, me genera un conflicto, no duermo por las noches, y la verdad que no. Ahora, si yo quiero estudiar física, y bueno, por ahí capaz, un parcial o dos no paso si no me sé la teoría cuántica. Ahora, ahí vemos la diferencia. Para mí se vuelve una perturbación, tiene que ser un conocimiento necesario. Y la perturbación es eso. Es algo que no conocemos, pero hay un carácter de necesidad, de querer comprenderlo, porque esto que nos genera perturbación está siendo parte de nuestra cotidianidad. O era parte de lo que creía conocer. De repente no es como yo creía conocer. Y ahí tenemos una perturbación. Y esto, anótenselo, obviamente, porque es la definición por ahí más técnica de la perturbación, pero la perturbación es un obstáculo a la asimilación. ¿Qué quiere decir esto? La perturbación, lo que nos hace hacer o lo que nos genera un obstáculo a la hora de querer comprender algo. ¿Y por qué nos genera un obstáculo? Porque justamente nuestra estructura no es lo suficientemente complejo para entender esa nueva característica. Y ahora, ¿cómo aparece esa nueva característica si no somos lo suficientemente complejos para entenderlo? Porque en esa interacción sucesiva que vamos a tener, entonces, esta característica se empieza a mostrar. Empieza algo como a llamarnos la atención de que no está entrando en que si yo conozco que este objeto es A, B y C, ¿por qué está apareciendo D? Y ahí es donde nosotros, si era todo A, B y C, ¿qué pasó? Bueno, no lo ignoremos. Bueno, eso es un tipo de reacción. Y acá entramos en las compensaciones. ¿Qué pasa cuando sucede la perturbación? Apareció la perturbación, listo, ya se instauró. Y una vez que aparece la perturbación, hay que resolverla. De una u otra forma, pero hay que resolverla. ¿No? El sujeto no puede vivir sin una explicación. Y creo que esto es parte de nosotros. Creo que si hay algo que nos genera una perturbación, alguna explicación le tenemos que dar. Ya sea incluso hasta ignorarlo, ¿no? Pero es una solución al fin y al cabo. No nos podemos quedar con decir, esto no tengo ni idea cómo sucede. Pero es el mundo que te rodea, no tengo ni idea. No va a pasar. Porque si no, no sería una perturbación. Y en esto que aparece y es la perturbación, pone el sujeto que hace, bueno, ponemos en juego el mecanismo de la equilibración. Y en el mecanismo de la equilibración dice, bueno, papi, vamos a equilibrarnos. ¿Cómo? Bueno, hay tres formas o hay tres reacciones que son lineales en este sentido, en donde sí o sí pasa por estas tres tipos de reacciones. Después en el medio puede variar, puede arrancar después beta, o puede volver a alfa de vuelta, después beta, después alfa y después gamma. Pero el proceso por las tres va a pasar.
Lo que no va a pasar es que nunca va a pasar de gamma a volver para atrás, porque ahí ya entramos en el terreno de la psicopatología. Y ni hablar si lo mismo de la perturbación. Si una perturbación, la perturbación no desaparece, si desapareció es porque hay algo patológico detrás. No interesa, van a ver más adelante cuando ocurre el psicópata 2, pero no es nuestro interés en esta materia. Nosotros estamos dentro de búsqueda de cómo conoce el niño normal, entre comillas, con muchas comillas. Ahora, en este sentido, va a intentar compensar ese desequilibrio. Y la primera compensación que hacen los sujetos, que puede ser a veces consciente o no, es la compensación o reacción de tipo alfa, que es cuando el sujeto ignora, de manera consciente o no, la perturbación. ¿Qué pasa? No, digamos que yo ahora miro por el cielo y veo un caballo volando. Digo, me volví loco, ya me está afectando, las horas del repaso me afectó, miro para adelante y lo ignoro. Reacción de tipo alfa. Sigo interactuando, mirando el cielo, porque me encanta mirar el cielo de repente, y pum, de vuelta veo el caballo volando, y empieza a aparecer, porque no, interactuó con el objeto de conocimiento que era el cielo. El niño lo mismo, el niño cuando interactúa con la cantidad, interactúa todo el tiempo con la cantidad. El niño come todos los días, el niño eh, juega todos los días con la arena, con esto, con eso, y la cantidad lo interactúa todo el tiempo en ese sentido. Y en esa interacción con la cantidad donde empiezan a aparecer algo que no empieza a cerrar, que es, bueno, van a verlo, la forma más fácil, si son niños y hay hermanos, la forma más fácil para descubrir si tienen la noción permanente o no, partir una escuela de la mitad, darle a un niño dos mitades, darle a otro niño un entero. Si empieza a arder todo, ahí no había conservación de cantidad de sustancias. Si los niños se quedan todo ok, está perfecto. Si uno de los dos niños se queja, ese no es conservador. No, al de más grande, no, a él le diste dos y a mí me diste uno. Bueno, esa es la forma más fácil para saber si un niño es conservador o no. No le digan a Sonia tampoco porque de vuelta me mata. Pero más allá de eso, el sujeto se compensa en esa reacción alfa. Le digo, lo ignoré, listo. Compensado. Ese desequilibrio que me entró en el momento, se compensó. Es una equilibración simple, volví a un estado de equilibrio anterior. No es que de repente soy más inteligente porque lo ignoré. No, al contrario, me quedé donde estaba. Pero ¿qué pasa? Eso va a seguir apareciendo, porque si no lo soluciono, no le doy una respuesta, va a seguir apareciendo y me va a seguir haciendo ruido, porque voy a seguir interactuando con el objeto. No es que de repente dejo de mirar el cielo. Es como, bueno, vuelve a aparecer el caballo volando. Y ahí ya un punto donde no lo puedo seguir ignorando. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Me estoy viendo loco todos los días o realmente estoy viendo algo? Y ahí donde, bueno, no, viste, hay drones con formas ahora, viste, y empiezo a dar zaraza de intentar explicarlo. Y eso es una segunda reacción. Y es una compensación de tipo beta. Ya hay un conocimiento, ¿no? De la perturbación. Yo ya ahí tomo noción. Ahí sí soy totalmente consciente de la perturbación y al mismo tiempo de ser consciente de la perturbación intento solucionarla. Pero esas soluciones van a ser parciales. Van a ser parciales y no van a alcanzar. Y esto que no va a alcanzar, porque cuando me refiero a soluciones parciales, son soluciones que sirven para ese momento. Yo digo, bueno, un dron, pero de repente no sé, sucede otra cosa que sale, de repente tengo un bastón ahí, el ratón digo, bueno, un dron, no, claramente esa explicación no me entra ahí. Puedo decir, bueno, hay fantasmas, bueno, ahí me cerró en esa, pero ya también, no sé si me cierra el fantasma con el caballo volando, capaz que sí, pero a lo que voy es, la solución que encuentra sirve para ese momento. Un ejemplo para traerlo a la bibliografía, el caso Luciano, en el lectoescritura. Luciano, cuando le piden que escriba su nombre, Luciano lo escribe. Justo pasaba una moto y hizo un ruido bárbaro. Luciano
escribe su nombre, le piden que escriba su nombre, Luciano lo escribe perfecto. Me voy a servir del chat acá. Le dice, Luciano, escribí el nombre, y Luciano, ¿qué hace? Luciano. Perfecto. Ahora, cualquier persona, un empirista, si le queremos pegar, de última, dice, bueno, Luciano sabe escribir. Perfecto, mirá, 10 puntos. Bueno, veamos. Le piden a Luciano que bueno, ahora que marque con su dedo mientras va leyendo y que lea su nombre. Y Luciano, cuando va leyendo, dice, bueno, Lu era un niño nivel 3 silábico. Por cada marca leía una sílaba. Lu, Cia, no. ¿Y qué pasaba? Le sobraba todo esto. Le sobraba el iano. ¿Y qué hace el niño con eso? Hace una respuesta de tipo beta muy, muy ingeniosa y me generó mucha risa y dice, ah, ese es mi apellido. Es fantástico. El niño ahí tiene un conflicto que lo tiene que resolver de alguna forma, no lo ignora, y es una solución de tipo beta, ah, bueno, mi apellido, pero es una solución que le sirve para este momento. Porque si yo de repente le pido, escribo mariposa en el pizarrón, y le digo, ahí dice mariposa, léemelo. Y el niño va a decir, sa, y le va a faltar todo esto, y ahí ya no le sirve la del apellido. Entonces, por eso es una solución parcial, porque sirve para de esa situación. Acá puede decir, ah, no, porque acá dice mariposa rosa. Perfecto, le cierra, chao. Ahí es el color ese mes. Bueno, está bien. Es una solución tipo beta. Esto, acá vemos lo que decíamos al principio, ¿no? De Piaget le da valor al error, ¿no? De esto de los test de Binet. Bueno, Piaget le da valor al error. Para nosotros que el niño cometa este error, tiene un valor de índice clínico muy, muy bueno para nosotros, porque nos indica justamente en qué posición el niño está en función de un objeto de conocimiento, que es la escritura alfabética. Nosotros con esto podemos decir, ah, bueno, el niño está en un nivel 3 del sistema de escritura. O otro caso que también me llamó mucho la atención y que me parece muy gracioso por esas ocurrencias de los niños, es de, una vez le pedimos a un niño que escriba la palabra pez. Y él dijo, no, yo no la sé escribir, no me sale esa. Pero sé escribir pez fuera del agua. Y digo, ah, ¿cómo se escribe pez fuera del agua? Y dice, pez, cado. Y claro, le cerraba, porque la teoría, que las hipótesis que él tenía, decía que las palabras tenían que tener 3 marcas. Y si lo leía, el pez solamente le quedaba con una. Y ahí el niño hace una reacción de tipo beta. Pero después le pedimos, ay, pez ahora, a ver, ¿te animás? Y le dice, ah, no, esa no la sé. Eso es una reacción de tipo alfa también. Dice, no quiero, no sabe. Bueno, me cansé, me aburre. Los niños, bueno, son reacciones de tipo alfa. Y después tenemos las reacciones, creo que quedó súper claro, ¿no? Reacción alfa, reacción beta. Después tenemos las reacciones de tipo gamma. Que las reacciones de tipo gamma son las reacciones finales. Ya el niño en esa interacción sucesiva que iba haciendo con los objetos, que esto, que mariposa, que pez, que esto, que va aprendiendo y termina, después de las infinitas soluciones beta que va haciendo, termina dando la respuesta que le termina cerrando la ecuación. Y ahí el sujeto aprende, conoce, construye. Y eso que antes era una perturbación ya nunca más es una perturbación, porque lo integra, lo puede aprender. Y eso es una equilibración mayorante, ¿no? Dijimos que la finalidad del mecanismo de la equilibración es equilibrar al sujeto. Hay 2 equilibraciones, equilibración simple y equilibración mayorante. Reacción de tipo alfa y reacción de tipo beta genera una equilibración simple. No hay una modificación de las estructuras. En cambio, en la reacción de tipo gamma, el sujeto ya complejiza su estructura, complejizando el objeto también. Porque si se complejiza la estructura, se complejiza el objeto. Es correlativo. Vemos cómo todo tiene sentido, es casi hasta lógico de alguna forma. Debería complejizarse porque sí lo dice la teoría. Entonces, ¿me van siguiendo en esta idea? Poder
una vez que ya está integrado la perturbación y que ya se superó, listo, eso nunca más va a generar una perturbación. El sujeto nunca más se va a desequilibrar, pero se va a desequilibrar toda la vida y esperemos que siga así, porque si no deja de aprender, deja de conocer y deja de interactuar con los objetos, porque la única forma de no tener una perturbación es dejando de interactuar, ¿no? Es como la típica frase, ¿no? No vas a aprender si no lo intentás. Bueno, básicamente lo mismo. Bueno, hasta ahí, dudas, consultas, preguntas. Dolores, Hola, Jere, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Todo bien. La reacción tipo gamma es donde se da la reversibilidad, ¿no? No necesariamente, porque la reversibilidad, a ver, en la conservación de la Para cantidad de que sustancias, cierro sí. el micrófono. Dale. En la conservación de la cantidad de sustancias, justo en esa noción sí se da la reversibilidad. Solamente en esa noción, porque el niño hace respuestas gamma cuando conoce también el objeto permanente, y ahí todavía no hay reversibilidad. Entonces, no es necesario que cada vez que haya una respuesta de tipo gamma hay reversibilidad. Justamente en un objeto de conocimiento, que es la conservación de la cantidad de sustancia, es donde, con la respuesta gamma, es cuando comprende la reversibilidad. Pero solamente en ese objeto, no general. Dale, sí, yo la estaba estudiando la teoría de la acreditación en conjunto con la unidad 4, por eso la pregunta. Es válido y está bueno, porque por ahí uno se queda con que es más o menos hay como una relación total, y sí hay una relación, pero no es que la unidad 4 aplica a la 3, sino que al revés, la 3 aplica a la 4. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Sí? ¿No? Los escucho. Bueno, o son todos tímidos o entendieron todo, no sé si me preocupo o me enorgullezco, ¿no? Una de dos. Sí, Una cosita de unidad 1, ajá. cuando habla de la historia de la ciencia, de la psicología genética, Uh-huh. además de la historia de la ciencia, habla sobre el método histórico crítico. Es lo mismo que decir esto de que la imposibilidad de volver a experimentar el pasado, o cómo sería. No, el método histórico crítico es el método de la disciplina. No tiene relación con las limitaciones. Las limitaciones son las limitaciones que tiene la disciplina, pero el método, que es el método histórico crítico, es el método que utiliza la disciplina para justamente investigar dentro de la misma. Y este método histórico crítico lo que hace es hacer revisiones en el pasado con cortes críticos, o sea, hacer una revisión crítica justamente con cortes en el cual va revisando a través de esos cortes que va haciendo a lo largo de la línea del tiempo, revisando filogenéticamente la construcción de un objeto, cómo se fue dando. Que es un poco lo que hace Emilio Ferreiro en la unidad 5 o la unidad 4, dependiendo de qué programa están. Si no, hay un video de Borges que lo explica muy bien, con este mismo de la unidad, creo que está marcado como unidad 5 también, en los videos que tiene grabado de teórico, que si te lo puedes ver, buenísimo, porque habla de toda la historia de la construcción de la escritura. Y ahí vemos cómo justamente funciona el método histórico crítico. Y también que viene bien para entender cómo se construyó la escritura. Genial. Y en cuanto al método psicogenético, esto del método clínico crítico. El método clínico crítico, que es algo que vamos a profundizar más ahora en la próxima clase con la unidad 4, pero el método clínico crítico va en relación a esto de lo que veníamos hablando de las entrevistas, en la cual el método lo que se diferencia es que es un método dialéctico, en el cual no es lo mismo, ya que según la hipótesis que va formulando el entrevistador, va realizando distintas preguntas y va transformando esa hipótesis en función de las respuestas
que va dando el entrevistado, y esas respuestas también modifican las preguntas subsiguientes, que es un poco lo que nos pasa a nosotros en la entrevista. Hacemos A, y depende de la respuesta que nos da A, vemos cómo continuamos respondiendo o preguntando. No es que independientemente de A va a B y después C. Era un poco cómo funcionan los test, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. ¿Una otra duda? ¿Consulta? Sí, ¿no? Por supuesto, no mucho. ¿Algo? Cuando habla de equilibrio mayorante, no es lo mismo que decir solamente equilibrio, porque es cuando aparece la perturbación. Claro, hay dos tipos de equilibrio, porque si vos decís solamente equilibrio, no es lo mismo el equilibrio simple que el equilibrio mayorante. Bueno, ¿qué equilibrio gamma? El mayorante es el del gamma, donde se reestructura o se complejiza nuestra estructura, y el simple es donde se vuelve un estado de equilibrio anterior, o sea, antes de la perturbación. Sería tipo de reacciones alfa-beta, el equilibrio. La equilibración simple es alfa y beta, sí. Y después, bueno, la mayorante de reacción gamma. Gamma, exactamente. Pues, ya. No, bueno. Porque podemos ver que en las tres el sujeto logra su objetivo, que se equilibra, pero es en la última en donde esa equilibración es definitiva, por lo menos para esa perturbación. Para las otras dos, la perturbación va a terminar volviendo, porque no se soluciona el problema, justamente, que el problema es estructural. Y la única que nos da una solución estructural es cuando nosotros reestructuramos nuestra estructura, que la reorganizamos o la complejizamos, y eso nos lleva a comprender esa característica nueva. Y esa es la interacción que vamos teniendo con los objetos. Es como todo está muy relacionado con todo, en el sentido. Pero lo vamos intentando separar para poder explicarlo pedagógicamente, pero dentro de cómo funcionan las cosas, funciona todo al mismo tiempo. Bueno, sí. ¿Alguien tiene una duda? Sí, otra cosa más, lo último, no fue más. No, por favor, el espacio. Abstracción empírica y reflexiva, ¿hacen mucho hincapié en eso? No, no hace mucho hincapié, pero si quieren se la explico brevemente. Son dos tipos como de hacer abstracciones o asimilaciones, y lo que va a decir que hay una asimilación más empírica y otra asimilación más reflexiva o abstracta. Las reflexiones empíricas son las reflexiones que nosotros podemos hacer de los objetos como y ver las características físicas o empíricas de los objetos, como, bueno, esto es una llave, es de cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y las reflexivas van desde otro lado, son más comparativas. Por ejemplo, esta llave es pequeña porque la estoy comparando con el teléfono, entonces no es lo mismo, esta es más chica que esta es más liviana que esta sirve para esta cosa, esta sirve para otra. Bueno, las comparaciones son abstracciones reflexivas. Y también poder determinar algo como liviano o pesado de esto va en relación a asimilaciones que son más reflexivas, abstracciones reflexivas que podemos hacer de los objetos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. El resto, ¿alguna duda? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Los que estuvieron en silencio en el chat, que quieran decir algún feedback que me sirva a mí para mejorar el espacio, también es válido. También para saber si realmente, bueno, se me durmieron la mitad o no se me durmió. Las 7 tesis, mira, te tiro una salvedad. Las 7 tesis son complejas en sí, sobre todo cuando se van alejando de las primeras, porque las primeras vos decís, bueno, esto más o menos tiene relación con la anterior, y cuando más se va alejando, más complejo se va poniendo. No se las van a tomar. Si ven que le está costando mucho entender las 7 tesis, no se vuelvan locos, porque las 7 tesis es la forma como más profunda de ver las tres dimensiones. Y por lo que Bonet, Sinclair y se me fue el tercer autor, pero Bonet y Sinclair, lo que ellos dicen en este texto es lo mismo que lo que dice
Castorina en las 7 tesis. Así que no te vuelvas loca, si se te está realmente complicando, no te vuelvas loca, pues no te van a preguntar. No te van a preguntar porque eso ya es algo que se dice en la cátedra, incluso no lo tomamos y tomamos por ahí más las 3 dimensiones. El segundo repaso, ¿cuándo es, Jere? El segundo repaso, mañana. ¿Qué hora? No me acuerdo, ya te les digo. A mí yo me río, pero cada vez que tengo un repaso de eso, me acuerdo el día, pero nunca me acuerdo la hora. Entonces, Yani, que es la chica que nos organiza siempre los repasos, me manda un mensaje en la mañana. Jere, acordate que hoy tenés repaso a tal hora. Y ahí me sé la hora. A ver, me fijo en el Instagram, seguramente está subido ahí. Acá. Repasos. Genética, sábado 18 a las 4. Mañana a las 4. Dale, gracias. Sí, me había olvidado que estaba grabando. Buenísimo, gracias por hacerme acordar, Ana. Lo va a subir Yani seguramente a YouTube esta noche. Veo si se lo podemos subir a un Drive y pasárselo más rápido, por si lo dura más antes. Pero si no, también hay varios videos grabados y subidos ya, que están muy buenos. Y después les voy a pasar el link ahora del grupo de psicología genética, y yo después voy a buscar esa pantalla que nosotros teníamos con ese cuadro sinóptico, y se los voy a pasar. Y se los paso por ahí por el grupo. Ahí les pasé el link por el chat. Pero bueno, me alegro que les haya servido. El espacio siempre apunta a eso. Que les sirva y también que les guste un poco. A mí me encanta la materia y si no solamente les puedo dar conocimiento, sino también les puedo dar un poquito de ese amor por la psicología genética y por la teoría de Piaget, bueno, bienvenido sea. Que la verdad que en este barco hay lugar, así que cualquiera que se quiera sumar a este equipo, bienvenido sea. Pero más allá de todo chiste, creo que es una de las materias que es una teoría muy interesante, que es muy compleja también, y entiendo a veces que con los tiempos de un segundo año, con una teoría psicoanalítica bastante fuerte, es complejo, y un psico 2 que ni hablemos, pero si se le da el tiempo es una teoría muy linda, muy hermosa, que nos enseña mucho y que también, creo que hace una profundidad dentro de lo cognitivo, que después se fue traspolando a lo social, que es lo que vamos a ver mañana, que está muy bueno y que le va a ser muy interesante. Así que disfrútenla también en la teoría, disfruten la carrera en general. Yo sé que, y me subo a ese barco a veces también, ¿no? Desde que nos dejamos llevar por los tiempos que a veces nos pide la carrera, pero también es una carrera para disfrutarla porque por algo la elegimos, ¿no? Y aprovechemos esa elección. Me siento un viejo ya tirando, pero bueno, nada, es un aprendizaje que me va dejando la carrera y que si se los puedo transmitir, bienvenido sea. Bueno, nos estamos viendo mañana, si nos podemos encontrar, si no, nos veremos otro día. Y bueno, muchos éxitos a todos si no nos vemos, y si nos vemos mañana, a meterle, no queda otra. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos.